Pórtense bien. Un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles. Bueno, estamos en Pórtense Bien, que es una exhortación para el conjunto de la humanidad que nos escucha. No podemos decir que nos escuchan un sector determinado, sino que es, suponemos, tenemos, o estamos empezando a tener, porque este es el segundo programa recién, una audiencia variopinta, ¿no? Yo aspiro a la diversidad y al pluralismo, por lo menos del otro lado del micrófono, Sí. de la parte que escucha, digamos. Bueno, mientras esperamos la comunicación con el diputado nacional Martín Tetaz, que está comprometido para este horario, y una noticia que te la tiro Rubén, que desde el lunes se podrá ir a la escuela sin barbijo en Neuquén. Así es, me parece una medida saludable, está en consonancia con lo que se hizo, por ejemplo, en Buenos Aires, pero está en contradicción con lo que se hace en Río Negro. Así que vamos a tener de un lado del puente sin barbijo y del otro lado del puente con barbijo obligatorio. En definitiva, la gente todavía no tiene muy claro si el barbijo, si hay que seguir usándolo porque te puede pasar algo terrible o si ya realmente se ha superado esta condicionante sanitario para dar por terminada la pandemia. Digamos que oficialmente no ha sido finalizada, digamos. Sí, la realidad es que como no hay más testeos, tampoco podemos saber en qué lugar Ahora ya no estamos. sabemos, claro. Claro, no sabemos la cantidad de casos reales y como después del plan de vacunación los casos de internación grave y de muertes han disminuido drásticamente, la realidad es que no sabemos cuál es el nivel de circulación del virus. Incluso hay varias personas que se sienten mal o que están engripadas en la casa y la realidad es que no se sabe si tienen COVID o no. Ya la gente ya no dice, uy, tengo COVID. Como decía hace un año, digamos, cuando se agarraba cualquier cosa que parecía COVID y se remitía directamente a esta enfermedad. Sí. Ahora se volvió a hablar de la gripe e incluso se está lanzando fuerte la campaña para vacunación de la gripe, empezando por los sectores más vulnerables que son los inmunodepresivos y los mayores de 65 años. Yo la verdad que en mi opinión esta es una decisión muy afortunada. La realidad es que los niños no son grupo de riesgo y que la verdad ver en la escuela los niños corriendo, jugando y teniendo el barbijo era algo que no era beneficioso, al contrario yo creo que los perjudicaba. Así que creo que hasta hubiese sido saludable que esta decisión se tome hasta incluso antes. Antes y que hubiera clases plenamente. Lo que yo noto vinculado con el tema de efecto pandemia, digamos, en las escuelas, es que las escuelas todavía están con un funcionamiento muy irregular. Es decir, hay, por ejemplo, muchas ausencias de docentes. Y esto afecta mucho más que el barbijo todavía. El barbijo sí o el barbijo no. Bueno, está en línea ya Martín Tetaz, diputado nacional. Buen día, Rubén Bosch y Claude Staico los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por el llamado. Bueno, ¿tiene alguna remera nueva para mostrar cuando vaya a algún programa? No. La verdad que no, porque ya no hay plata ni para comprar las remeras. El próximo creo que voy a ir en cuero directamente porque... Ese va a ser el mensaje. Sería innovador. Sí, porque realmente estas semanas, desde que empezó la guerra contra la inflación, lo único que pasó en Argentina fue que volaron los precios de todo, o no hay precio directamente para muchos bienes de capital, directamente no hay precio. La economía está muy inestable y bueno, obviamente eso complica todas las decisiones. Bueno, Macri dijo en su momento que combatir la inflación era muy fácil. ¿Qué conclusiones sacamos después
algunos años de recorrido sobre este Esa tema. misma pregunta se la hice a él En el vivo, jueves sí. pasado, que hice un vivo, Sí. y lo que me dijo fue, me equivoqué, no se puede bajar la inflación si no tenés estabilidad fiscal. Y si no tenés primero estabilidad fiscal. Yo creo que claramente tiene que haber una decisión de tener una política monetaria independiente, que hay que desatar al Banco Central del control del Poder Ejecutivo, y que si eso se hace en todos los países del mundo, cuando uno mira Chile, cuando uno mira Colombia, cuando uno mira Perú, cuando uno mira Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, México, cualquier país que vos quieras, vas a encontrar que cuando el Banco Central es independiente no hay inflación. Entonces, digamos, la fórmula desde el punto de vista técnico es conocida, sabemos cómo resolverlo, no hay discusión ideológica en el mundo respecto de eso, no es que gana la derecha y es inflacionaria, pero gana la izquierda y no, o viceversa, no pasa nada. O sea, derecha, izquierda, gana un gobierno centro-derecha o centro-izquierda, la política monetaria se mantiene igual, de manera independiente, nadie toca al Banco Central y nadie tiene inflación. Y Bachelet ni Piñera, digamos, y lo mismo pasa en todos los países ahora, por ejemplo, que en Perú ganó la izquierda. Entonces, ese es nosotros nos encanta ideologizar todo, y la verdad que en el mundo no está ideologizada la discusión contra la inflación, es una solución técnica que se conoce. El problema acá parece ser más bien político que técnico. No quieren o no hay intención del propio Poder Ejecutivo de realmente combatirlo. Ujú. Yo lo que pregunto directamente es si hay que combatir la inflación o hay que combatir las causas, porque la inflación en definitiva es una consecuencia de lo que No, se hace o totalmente, deja de hacer, ¿no? totalmente. Bueno, es que muchas veces esto es algo que explicaba Tomás Bulat muy bien, y me parece que hay de hecho un videito dando vueltas que habría que desempolvar y Mm. circular un poco en las redes sociales, que Tomás decía que estamos acostumbrados a mirar la inflación como el aumento de los precios de cada una de las cosas, pero en realidad la inflación es el deterioro del poder adquisitivo del billete. O sea, el billete con el que pagamos vale cada vez menos. Entonces, claro, cualquier cosa expresada en ese billete que vale menos tiene un precio más alto. Pero en realidad el problema denominador común es que no es un problema del precio de la harina, no es un problema de los alquileres, no es un problema de la energía, no es un problema... El problema es esencialmente de la moneda. La moneda que estamos usando vale cada vez menos, y hasta que nosotros no recompongamos la estabilidad de esa moneda, básicamente independencia del Banco Central, no hay ninguna solución. Se alinearon los planetas en contra, Martín, porque la realidad es que Argentina está en un proceso inflacionario creciente, pero también la guerra de Ucrania y Rusia también ha desatado una inflación mundial por el precio del costo de la energía. No, bueno, por eso es un salto de un precio, eso no es inflación. El precio de la energía se pone un poco más caro en el mundo. Sí, pero derrama todos los productos. Depende de la posición que vos tengas en materia energética. Nosotros, lamentablemente, a pesar de tener una reserva de gas más importante del planeta, tenemos que importar gas. Entonces, o sea, estamos chocando contra la consecuencia de haber sido tan negligentes en la gestión de nuestros recursos. Entonces, de tener discusiones ideológicas estúpidas respecto de cómo se administran los recursos, y hoy te llega un momento donde la podríamos aprovechar de pechito siendo exportadores mundiales de energía, y estamos sufriendo la consecuencia de una energía más cara en el mundo, que además tampoco ni siquiera, fíjate que ni siquiera el gobierno se anticipó a comprar los barcos que va a necesitar gasificadores en el invierno. Entonces, claro, lo agarra ahora la crisis, tiene que salir a comprar un gas de 60, 70, 80 dólares el millón de BTU y no lo puede pagar. Entonces, eso obviamente tiene un impacto negativo adicional. Claro, en un contexto en el cual el problema general es un problema, insisto, de inflación en general, porque no es que sube la energía, nada más, y de rebote, por derrame, las cosas que tienen energía o que usan transporte suben. Esto no es lo que está pasando. Está pasando en Argentina, que suben los alquileres, que suben los remedios, que sube el colegio de los chicos, digamos, hay un fenómeno de inflación generalizado y acelerado. Arriba de eso, efectivamente, bueno, encima viene el cachetazo de la guerra que nos ayuda, ¿no? Por supuesto. ¿La solución, por lo tanto, pasa por un cambio político, Martín? Mira, hay dos ejemplos de la historia que ni siquiera necesitaron ese cambio político, que a mí me gusta siempre dar, además uno es radical y otro peronista, así que para que no se pelee nadie. Alfonsín en el 85 y Menem en el 91, los dos
sin cambio de gobierno, tuvieron 2 años muy malos, los primeros 2 años de ellos con la economía fueron muy malos, y los dos giraron 180 grados, cambiaron completamente las reglas de juego de la economía, primero con el plan austral y segundo con el plan de convertibilidad. Después a la postre esos planes terminaron mal, pero en el momento que hicieron ese cambio de regla de juego fue un shock favorable, la economía se estabilizó, empezó a crecer, empezó a bajar la inflación. Es decir, se puede hacer un cambio dentro incluso del mismo movimiento político, sin la necesidad de un cambio político. Pero claro, tenés que tener la convicción o la capacidad. Yo no sé si Alberto Fernández tiene el piné de un Raúl Alfonsín o de un Carlos Menem. Me da la sensación que no. Pero no necesariamente, no descarto que pudiera, o sea, que necesariamente tengamos que esperar 2 años para este cambio. Ojalá no, ojalá el gobierno gire antes, ¿no? Los dos ejemplos que pusiste anclaron al peso o a la moneda argentina, en el caso de Alfonsín fue el austral, con el dólar, ¿no? Y después no hubo acción política suficiente como para sostener ese plan económico. Ahora vuelve a hablarse otra vez de dolarizar o de tomar el dólar. Lo dijo Milei, lo propuso concretamente, o dijo que lo iba a proponer o lo iba a hacer si fuera presidente. Y vuelve esta discusión, ¿no? Nuestra moneda, si tenemos moneda o directamente no tenemos y nos tenemos que agarrar de otra, como es el dólar. Sí, la verdad que la discusión esa tiene un atractivo formidable desde el punto de vista comunicacional. Es imposible ganarle a ese argumento mediáticamente. En la universidad sí, porque todos los economistas sabemos que la dolarización no es la solución, que no resuelve ese problema que decías vos recién del gasto, que el gobierno, si sigue gastando, va a tener en realidad salida de capitales, por más que tenga dolarización y una recesión formidable como le pasó a Ecuador en su momento. Entonces sabemos que no es la solución, pero en un momento que la sociedad está pidiendo a ver quién puede resolver el problema de la inflación, alguien lo puede sintetizar tan bien como cuando viene alguien y dice una palabra sola y dice dolarización. Digamos, es tan contundente, porque yo sé que efectivamente se termina la inflación con la dolarización. Tiene los problemas que decía recién, pero realmente desde el punto de vista de, ¿vas a resolver el problema de la inflación? Sí, lo voy a resolver. ¿Vos tenés algo mejor? Entonces, sí, yo tengo algo mejor, pero te tengo que empezar a explicar la independencia del Banco Central y cómo funciona, ya está perdiendo debate. ¿Eh? En los medios, la contundencia argumentativa de poder simplificar una propuesta que le da una solución a lo que necesita la gente con una sola palabra, es muy difícil de superar. Entonces, yo creo que, por supuesto, como todos los economistas, creo que hoy el 95% de los economistas coinciden en que no es una buena idea la dolarización, por esto que te decía, porque no resuelve el problema de fondo de un gobierno que gasta lo que no tiene, ¿no? Entonces, Ecuador tiene casi 1000 puntos de riesgo país a pesar de estar dolarizado. Entonces, no te resuelve eso. Pero es cierto, otra vez, que es realmente muy atractiva desde el punto de vista de inflación, y si no somos capaces de construir argumentativamente, por más que técnicamente lo tengamos, pero desde el punto de vista comunicacional, una propuesta alternativa tan contundente como una sola palabra, bueno, la verdad que ese debate va a ser complejo. Qué interesante poder hablar, Martín, con vos de la comunicación, ¿no? De lo que es el discurso y lo que es verdaderamente después en el terreno la aplicación de esas políticas en un ejemplo real, ¿no? Sí, totalmente, porque vos fijate que en la próxima elección, y Milei, que es vivo para eso y se va adelantando, en la próxima elección la situación de la inflación probablemente sea peor que la que estamos teniendo ahora, y la gente ya no da más, porque no da más, hay un hartazgo generalizado con todo y realmente no da más, porque cuando vos tomás un salario promedio de la Argentina, no se puede vivir con un salario promedio de la Argentina, que estoy hablando de un salario promedio de alguien que labura en blanco, ¿no? Ni siquiera olvidate de los salarios informales. Entonces, la gente está realmente ahogada y va a buscar una solución. Y aquel que sepa dar una propuesta para bajar la inflación en Argentina, a mi juicio, va a ser el próximo presidente. O sea, va a ser muy importante el debate de la inflación, y hay que ver qué propuesta le puede ganar a esa idea tan simple de comunicar como es la idea de la dolarización. ¿Y hay alguna idea dando vuelta para plantear? Porque ya estamos llegando a la fecha en que hay que hacerla, la propuesta. Claro.
Sí, por supuesto hay múltiples alternativas. Insisto, yo estoy convencido que con independencia del Banco Central, como funciona en todos los países del mundo, mi propuesta es Chile, mi propuesta es Colombia, mi propuesta es Perú, mi propuesta es Brasil, mi propuesta es Paraguay, Uruguay, digamos, esa es mi propuesta. Pero otra alternativa podría ser, que también la charlamos en la entrevista esta que hicimos en el vivo con Macri el otro día, otra propuesta podría ser realizar la economía, o sea, ir a una suerte de dolarización, pero no con el dólar, sino con el real, con la moneda de Brasil, que nos protege un poco más, sobre todo de lo que pasó cuando nosotros teníamos casi una dolarización en los 90, Brasil devaluó en el año 99 y nosotros empezamos en una recesión de la que no pudimos salir más. Bueno, tal vez si nosotros estuviéramos en la moneda de Brasil en vez de en la moneda de Estados Unidos, no sería tan sexy desde el punto de vista comunicacional, pero sería mucho más efectivo desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, lo que se admite claramente desde la política, sea el sector que sea, es que digamos, hay que inventar una moneda porque todavía no tenemos moneda. No tengas duda, porque además cuando vos mirás las consecuencias de no tener moneda, no funciona el sistema de precios, no hay crédito, entonces no se puede tomar decisiones de mediano y largo plazo ni en una familia ni en una empresa. Y si vos no tenés crédito, la potencialidad de la economía queda ahogada. Entonces, cuando vos mirás cualquier país de la región, sin mirar Chile, que tiene 80 puntos del producto de crédito, pero mirá Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, tienen 35, 40 puntos de la economía de crédito, nosotros tenemos 8. Entonces, ahí tenés entre 30 y 35 puntos atrapados de crecimiento de la economía por no tener crédito. Si Argentina tuviera una moneda estable, volaría la economía argentina. Entonces tendrías un nivel de actividad mucho más alto, muchísimas más transacciones, solamente con la recuperación del crédito que te daría tener una moneda y cierta estabilidad. Entonces, claro que es el gran tema de la Argentina y una de las trabas. No se puede desarrollar un país y es imposible planificar y no podemos pretender que vuelva el crédito y por lo tanto que las empresas puedan producir o que las familias puedan construirse una vivienda o comprarse una propiedad sin el crédito. Y eso es imposible sin moneda. Entonces, si nosotros no podemos recomponer la moneda, bueno, hay que buscar otra, pero eso hay que darle una solución medio urgente, ¿no? Saliendo un poco del enfoque económico y yendo un poco más al político, ¿cómo encara este proceso la oposición? ¿Está unificada? ¿Hay diálogo constructivo? ¿Cuáles son los sectores en pugna? No, obviamente hay, por suerte, una oposición que está muy unida y que es cada vez mucho más amplia porque se amplió, sobre todo en el último proceso electoral, incorporó sectores liberales, por ejemplo el sector de López Murphy, pero al mismo tiempo la oposición tiene un mecanismo de resolución de conflictos internos, por llamarlo de alguna manera, que son las PASO, ¿no? Entonces sí, va a haber seguramente distintos liderazgos dentro de ese espacio. Hoy tenés por lo menos media docena de candidatos competitivos electoralmente que pueden querer ser presidentes o estar en la fórmula presidencial, y seguramente habrá un conjunto de ofertas para esa paz y será la gente la que terminará de dirimirlo. A mí no me preocupan esas diferencias porque, insisto, no hay este espacio de la oposición, no hay un líder mesiánico que baja el dedo y dice sos vos y produce una fractura. Al revés, es la gente la que elige el mejor candidato y lo mejor que nos puede pasar, porque después va a tener más chances en la elección que cuenta para los porotos. Entonces, me parece que eso es lo que va a pasar. Va a haber, por supuesto, entre comillas, tal vez alguna tensión por el protagonismo de algunos de estos presidenciables que tiene el espacio, pero finalmente va a ser la gente en la PASO la que lo va a definir. Te voy a hacer una pregunta que encierra tal vez una paradoja, pero es la siguiente. ¿El gobierno actual, el de Alberto Fernández, se sostiene a sí mismo o lo está sosteniendo la oposición? No cabe ninguna duda que la oposición está siendo constructiva y democrática, digamos, que no está poniéndole palos en la rueda al gobierno. Entonces eso, en otro contexto de un presidente con la debilidad política que tiene este presidente, que fuera de otro signo político, probablemente ese presidente ya se hubiera caído. Y ciertamente en un régimen que no fuera el régimen presidencialista aquí en Argentina, si este fuera un régimen parlamentario, obviamente el gobierno ya se hubiera caído porque perdió el apoyo parlamentario. De hecho, perdió buena parte de los legisladores
se fracturaron y se fueron con el bloque con Máximo Kirchner. Entonces, obviamente, estamos en la presencia de un presidente muy, muy débil políticamente, lo cual, más allá de que la estabilidad esté en juego, porque, insisto, la oposición no va de ninguna manera promover ni la caída del presidente, ni ningún quiebre institucional en Argentina, pero me temo y me preocupa que es un presidente que no va a tener capacidad de transformar nada en los 2 años que le quedan. Es un presidente rengo, para hablar en términos de concepto del presidente rengo de la ciencia política, ¿no? O sea, un presidente que ya tiene el boleto picado y que tiene muy pocas chances, por lo tanto, de producir algún cambio en los 2 años que le quedan. Hablábamos antes que vos, Martín, con Jorge Giacobbe, y nos ubicaba como figuras máximas de la oposición hoy en cuanto a imagen y posicionamiento a Patricia Bullrich con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, y también hablábamos un poco del fenómeno de Milei. ¿De qué manera influye en la estrategia electoral el fenómeno y el crecimiento de Milei, sobre todo entre los jóvenes? Primero, me preocupa menos el crecimiento de Milei que si hubiera realmente un crecimiento de una figura del populismo que tuviera alguna chance de que esta decadencia de Argentina siga, ¿no? Javier refleja un poco junta por los dos sectores, porque fíjate que junta el descontento de los que votaron y apostaron a este modelo y están convencidos de que ya está, de que se agotó, de que no ofrece salidas, pero que tampoco estuvieron conformes con lo de Macri. Entonces hay gente que dice, no, mira, yo este gobierno no basta el kirchnerismo, pero tampoco quiero lo anterior. Entonces, y la Argentina en ese terreno de las ofertas que no satisfacen a los públicos, que en los últimos 8 años con los distintos gobiernos no estuvieron satisfechos, encuentra un canal de expresión de hartazgo que es el canal de Javier. Si este gobierno se sigue deteriorando, bueno, Javier va a seguir creciendo a expensas de votos que va a perder este propio gobierno, que nosotros tal vez no tengamos capacidad de absorber. Entonces, obviamente un deterioro general de la que no le conviene a nadie en términos sociales, porque la situación realmente no da para que se deteriore más, pero alguien que es antisistema, que es disruptivo, como es Javier, obviamente lo favorece, la posición de él se fortalece en este derrumbe general que está teniendo la economía argentina. O la gente ya, viste, el monte dice, bueno, basta, dame otra cosa. Me parece que el límite es a la hora de la propuesta concreta, insisto, porque más allá de dolarizar, sí, muy contundente, pero ni siquiera tenemos los dólares para dolarizar. Entonces, vos dolarizar sin dólares es medio complicado, por decir un caso, ¿no? Quiero decir, a la hora de la propuesta, estas ideas, todos entendemos que hay cosas que no van más, pero no está tan claro cuál es la propuesta alternativa en el espacio de Javier. Me parece que no tiene esa capacidad. Y por otro lado, tiene otro límite, que es que si bien es muy potente la figura de Javier, sin ningún lugar a dudas, sobre todo comunicacionalmente, da la sensación que no hay nada más. Incluso esta semana surgió alguna interna ahí del espacio político de ellos, que trascendió por su acercamiento a Bussi en Tucumán, y entonces eso le generó algún problema inclusive en los propios. Y ahora se dice, bueno, Javier y quién más. O sea, entonces ahí es donde tal vez encuentre un límite en su capacidad para mostrar que tiene posibilidad de gestión contra tal vez una figura como Horacio Rodríguez Larreta o como Patricia Bullrich, ¿no? Uh-huh. Diputado, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín, hombre. Hasta luego. Es el diputado Martín Tetas quien habló con nosotros, que la próxima dice, en vez de llevar una remera con alguna consigna divertida al programa de televisión, va a llevar, se va a sacar la remera, va a ir en cueros, como para evidenciar el estado en el que estamos los argentinos. Y es llamativo lo de Milei, que atrae votos de la ultraderecha y de la ultraizquierda. Es un fenómeno para seguir, ¿eh? Más allá si es una caja de cartón y una cáscara. Y la principal característica que te lo dice, Claude, que siembra dudas sobre la cuestión concreta, política de Milei, es que todo hablamos de fenómeno. Digamos, vemos
una cosa que es extraordinaria, es un fenómeno, es algo que está más allá de la naturaleza. Entonces, eso a la larga conspira en contra de las posibilidades políticas que pueda tener Milei. Milei tiene que encarnarse como un ciudadano argentino concreto y no como un fenómeno, porque los fenómenos no llegan a ser presidente. Los fenómenos pueden ser un Putin, un Xi Jinping, pero raramente vaya a poder ser un presidente en una democracia, un fenómeno. Entonces tiene, para mí, en el momento, si llega a superar la calificación de fenómeno que todo el mundo le pone, como diciendo es algo que todavía no podemos definir con claridad, por lo tanto es una especie de fenómeno. Entonces ahí va a poder tener una chance. Si no, es simplemente alguien que sintetiza en una catarsis colectiva, la catarsis del enojo, de la calentura con la realidad. Sí. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Tenemos 2 secciones más que nos esperan en este programa Pórtense de bien. sábado. Sí, Pórtense sí. bien.